En esta ocasión quiero compartir con ustedes una breve historia para tratar de encontrarle alguna enseñanza, algo que nos pueda servir de ella. Yo creo que mucho, por lo menos en lo personal, a mí me ha servido mucho saber de esta historia. Claro, sobre todo cuando se le reflexiona. Toda historia, toda vivencia nos puede dejar una gran enseñanza. Y si la sabemos aprovechar, puede ser de gran utilidad para nuestra vida o para alguien que conocemos, pero sobre todo para nosotros mismos. Toda enseñanza, primero que nada, debemos de pensar en si no somos nosotros esa persona a la que va dirigida esa anécdota. Por lo general sucede muy seguido y es a lo mejor un mecanismo de defensa que tenemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando vamos a una misa, cuando vamos a un congreso, un retiro o alguna charla y encontramos que hay enseñanzas muy grandes, pensamos en nuestro hermano, nuestra hermana, en nuestro padre o madre, en nuestros hijos, en nuestros vecinos y decimos, ¿cómo no están aquí para que estén escuchando esto? Cuando en muchas ocasiones es a nosotros mismos a quienes nos puede servir esa enseñanza. Pues bien, en esta ocasión quiero compartirles algo. En cierta ocasión estaba por ahí una persona que estaba pidiendo ayuda. Estaba ahí a un lado del camino y estaba pidiendo ayuda a los que pasaban por ese camino. Pues bien, pasó una persona muy rica. Pasó una persona rica y detuvo su carro y volteó a verlo con esa actitud de quien todo lo tiene y quien todo lo puede y le dijo, oye, ¿estás pidiendo ayuda? Sí, ¿puede usted ayudarme con algo? Se bajó de su carro, agarró una piedra de buen tamaño y se la arrojó y le dijo, toma, ahí está tu ayuda. Como diciéndole, pues tú eres pobre y así te vas a quedar pobre, no trabajas, no te esfuerzas. Ahí está, mira. Se burló de él de alguna forma. Aquella persona que sabía por qué estaba en aquella condición. Aquella persona obviamente le dio un gran coraje, sintió mucho coraje por aquella situación y entonces él se levanta y se levantó y fue hacia donde había caído aquella piedra. Para entonces aquel hombre que había tenido aquella actitud de desprecio hacia aquel necesitado, se había subido a su carro y se había ido ya. Esta persona se levanta, toma la piedra y pensando, se la voy a arrojar, se la voy a aventar, ¿por qué se burla de mí, de mi situación? Toma la piedra y en lo que decide voltea y ya aquella persona ya se había ido, ya no lo alcanzaba. Entonces, ¿qué hizo? Tomó la piedra, vio la piedra y entonces dijo, es tanto mi coraje que me voy a desquitar. Es tanto mi coraje por esta humillación que me ha sido causada, que es mucho el dolor que yo siento y en algún momento voy a utilizar esta piedra, me voy a desquitar de esta afrenta. Tomó la piedra y se la puso en su morral que él traía, en donde él ponía la comida que le daban, o lo único que él tenía era un pequeño morral y se la puso ahí la piedra. En algún momento me voy a desquitar. Pasó el tiempo y aquel hombre andaba cargando la piedra y le molestaba y volteaba a ver la piedra y a veces la tocaba y decía, me voy a desquitar, ya sé por qué traigo esta piedra, y así. Y la andaba cargando y la andaba cargando y le molestaba y a veces le golpeaba su pierna y se la cambiaba de lado y luego le molestaba la otra. En algunas ocasiones no podía poner más cosas, más bendiciones, le daban ayuda, pero no tenía espacio porque andaba cargando con aquella piedra. Anduvo cargando y le anduvo molestando aquella piedra años. Llegó el momento, cierto día, aquel hombre rico, aquella persona que se había burlado de él, cayó en desgracia, cometió algún fraude, robó algo, se metió con quien no debía. No sabemos, la historia no nos dice. Lo que sí sabemos es que en cierto momento, ya caído en desgracia, aquel hombre que se había burlado de él pasa enfrente de él custodiado por 2 policías. Ahí iba en medio de 2 policías y lo llevaban y él iba cabizbajo. Toda aquella prepotencia, toda aquella superioridad que aquel hombre había demostrado cuando se burló de él había desaparecido. Entonces dijo, es mi oportunidad.
lo llevan a la cárcel, ha caído en desgracia, ya no tiene aquel dinero, ya no me puede hacer daño, además es tanto mi coraje que ahorita mismo voy a sacar la piedra que él me arrojó. Fue a su morral y ahí estaba, la había cargado por años, sacó la piedra y entonces se fue y se puso enfrente de él con la piedra en mano, lo vio los ojos de aquel hombre, vio la desgracia en la que había caído, pasaron, los policías se llevaron a aquel hombre que había caído en desgracia, él con la piedra en la mano todavía volteó y todavía tenía oportunidad porque lo veía de espaldas, todavía tenía oportunidad de tirársela, sin embargo lo vio la piedra y dijo, yo no soy igual que él. Dijo, no, ¿para qué desquitarme? Dejó que se fuera aquel hombre que lo había ofendido tanto, vio la piedra y la tiró al suelo. Tiró la piedra con la que se iba a desquitar, con la que se iba a sentir tranquilo. A veces en nuestra vida, las personas que nos rodean, muchas veces las personas a las que amamos, nos hacen daño. A veces nos ofenden. A veces hemos recibido afrentas muy grandes y nos han dolido mucho en nuestro corazón y en nuestra mente, porque toda esa confianza que nosotros teníamos, toda esa fidelidad que esperábamos, ese amor que esperábamos recibir en retribución del amor que nosotros dábamos, muchas veces nos abrimos nuestro corazón ante personas que pensábamos que eran nuestros amigos o que personas que nos querían, y resultó que a veces cosas que dijimos ya son del dominio público, ya fueron y las dijeron. Fuimos traicionados, fuimos engañados, nos hicieron una afrenta y nos sentimos llenos de rencor y de coraje y decimos, es tanto nuestro dolor y nuestro coraje y decimos, me voy a desquitar, esto no se queda así, voy a hacerle un gran daño a esta persona que me lo ha hecho a mí. Y esos corajes y esos dolores, ese andar con aquel rencor, con aquella ira, incluso nos puede durar años en nuestra mente y en nuestro corazón, esperando el momento del desquite, sin darnos cuenta que como aquel hombre, aquella piedra, aquel coraje y rencor que sentía, le molestaba en su pierna, le andaba cargando, hasta incluso le lastimó la espalda, le lastimaba la espalda, o no le dejaba espacio para otras cosas que podía cargar en su morral, cosas que realmente sí le iban a poder dar un beneficio, alimento quizá, o así como aquel hombre le había pedido una ayuda y se había burlado de él, había otros que sí le daban, pero aquel amor, aquellas bendiciones que sí le llegaban a él, a sus manos, y que él podía guardar en su bolsa, no cabían ahí, o se echaban a perder, le daban pan, y aquella piedra los machacaba, aquella piedra echaba a perder todo lo bueno que podía él cargar en su morral, le andaba estorbando, no lo dejaba estar tranquilo, porque cada vez que él sentía que aquella piedra tocaba en su pierna, él recordaba su dolor, recordaba la afrenta, y él decía, yo tengo una meta, me voy a desquitar. Él anduvo apesadumbrado, con coraje, con ira durante años, y llegado el momento en el que pudo haberse desquitado, no lo hizo. Una acción muy cristiana, efectivamente, es cierto, pero él estuvo con ese coraje y con esa ira molestándole en su cuerpo, en su alma y en su mente, cuando pudo haber disfrutado de otras cosas que la vida le daba. Muchas veces así nosotros también no disfrutamos del amor de nuestros hijos porque estamos molestos con nuestro esposo o con nuestra esposa. No disfrutamos de buenos momentos con nuestra esposa o esposo porque nuestros hijos nos hacen la vida de cuadritos. No disfrutamos a nuestros hijos porque tenemos problemas en el trabajo por alguien que nos está haciendo nuestra vida muy difícil y muy pesada. Así es, no disfrutamos de buenos momentos por esos malos momentos que alguien nos hizo pasar y que quizá incluso ese que nos hizo daño ya se olvidó, ya ni siquiera recuerda que nos hizo daño, no recuerda que nos engañó.
no recuerda que hay un motivo para que nosotros no lo queramos. Muchas veces ni siquiera lo recuerdan. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos cargando esos corajes, ese dolor, ese odio por años. Al final de cuentas, nosotros somos los que a diario, o cada semana, o cada mes, o cada vez que recordamos aquella situación que pasó, somos los que nos hacemos daño cada vez. Aquella persona quizá nos hizo daño una vez, un día, pero nosotros nos hacemos daño de nuevo cada vez que lo recordamos y que dejamos vivir en nuestro corazón ese coraje, ese odio, esas ganas de desquitarme, esa intención de vengarnos. Aquel hombre, al final de cuentas, vio la piedra, vio a aquel hombre caído en desgracia y dijo: no vale la pena, y la tiró. Pudo haberla tirado desde hacía años antes, pudo haberla dejado incluso tirada ahí donde estaba. La afrenta ahí quedó tirada. Sin embargo, dejó que por muchos años aquella piedra le estuviera estorbando. ¿Cuántas piedras tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, que no nos dejan caminar? ¿Cuántas piedras traemos amarradas a nuestras piernas y no podemos disfrutar de la vida, no podemos caminar por algo que sucedió hace tiempo ya? ¿Qué vamos a hacer en adelante? ¿Qué vamos a hacer con ese odio que sentimos? ¿Qué vamos a hacer con esas afrentas que tenemos pendientes y que incluso prometimos a nosotros que nos íbamos a desquitar, que nos íbamos a vengar? Más vergonzoso aún, ¿qué vamos a hacer con aquellas afrentas que tenemos pendientes de desquite, que hay testigos de que nosotros dijimos: esto no se va a quedar así, me voy a desquitar, me voy a vengar, le voy a hacer, esto me hizo él, yo se lo voy a devolver doble, triple, esto me lo va a pagar muy caro? ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos que eso nos hace daño y que nos está estorbando en la felicidad? La afrenta fue un día, en un momento, y nosotros estamos dejando que nos eche a perder la vida completa y que nos eche a perder momentos de felicidad que podemos tener. ¿Qué vamos a hacer? Es difícil perdonar. Es difícil hacerlo, sobre todo cuando la afrenta fue muy grande. Quizá no podamos hacerlo solos. Quizá en este momento tengamos que empezar a pedir. Si hemos decidido empezar a perdonar y vemos que es un monstruo de problema el perdonar porque nos hicieron un daño muy grande, es momento quizá de que empecemos a pedir ayuda a Jesús, a Dios, que nos ayude a perdonar. E incluso, aunque lo que tengamos que perdonar no sea tan grande, no sea tan grave, quizás sea un primer paso más adecuado. El hacer una pequeña oración y decirle a nuestro Señor: ahora me propongo perdonar, Señor, pero no puedo, no está en mí, no siento las ganas, sin embargo sé que debo hacerlo, porque incluso ahorita mi coraje es para alguien que ya ni siquiera está vivo. Ahorita mi rencor que yo siento y que no me permite vivir es con alguien que ya ni siquiera vive aquí en esta ciudad, que ya ni siquiera tengo contacto con esa persona y sin embargo me sigue doliendo. Necesito perdonar para poder recuperar mi felicidad, mi tranquilidad, mi propia paz. Voy a hacerlo por mí. Ayúdame, Señor, a empezar a perdonar. Hay diferentes maneras de perdonar, pero yo creo que todas deben empezar por ahí, por una oración, pidiéndole a nuestro Señor nos ayude para hacerlo. Pues que así sea, con el favor de Dios. Me despido de ustedes por esta ocasión. Soy su hermano en Cristo, José Luis Contreras, quien le pide a Dios nos bendiga a todos.